Abramos en oración. Padre, gracias por tu presencia hoy. Gracias por tu gran amor por nosotros. Me acuerdo que Chuck Smith dijo, si tú quieres ver cuánto nos amas, tenemos que mirar a Calvary. Ahí colgado en esa cruz, esa es la evidencia cuánto nos amaste. Y estamos mirando la profecía de final de los tiempos y tú estás levantando nuestra anticipación de tu pronta venida. Gracias, Jesús. Pedimos por el ministerio de niños aquí al lado. Bendice a estos pequeños, porque domingo tras de domingo, que ellos conozcan cuánto tú los amas. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Y todo el pueblo dijo, amén. Estamos en Apocalipsis 19. Si levantas la mano, te pueden traer una Biblia. ¿Escuchaste la triste noticia sobre las reglas de 12 pulgadas? No los hacen más largos. La buena noticia es que tampoco lo están haciendo más cortos. Pero la chiflación es cuando las empresas reducen el tamaño o la cantidad de sus productos mientras cobran el mismo precio, incluso un precio más alto. Y nosotros aprendimos que en los 1000 años del reinado de Cristo va a haber una grande achiflación o reducción masiva de pecado porque Satanás va a ser arrojado al pozo sin fondo y no va a poder influenciar a la humanidad. Veamos lo que la Biblia dice. Hace 2 semanas terminamos nuestro estudio en la batalla de Armagedón, donde estudiamos este versículo, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, o sea, Jesús, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. El trasfondo de esto es que Jesucristo junta un ejército, el anticristo, perdón, junta un ejército que va contra Jesús, contra Dios. Y Jesús vuelve en un caballo blanco y nosotros con ellos. Y si tú eres salvo, tú vas a ser parte de ese ejército que regresa con Jesús. Encontramos con él en el versículo 14. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Y descubrimos que el anticristo junta en el valle de Armagedón un enorme ejército. Y está compuesto de soldados que van contra Dios y Jesucristo. Estos dos que han sido identificados son la fuente de todas estos males han sido la fuente de todas las plagas de los dos, Jesús y Dios. Encontramos en el 19 y 20. Después vi a la bestia y los reyes del mundo y sus ejércitos todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ahora, aunque vimos estos 2 versículos hace 2 semanas, no cubrimos todos los detalles que se nos dieron. Entonces vemos que el anticristo y el falso profeta son echados vivos al lago de fuego. ¿Y qué exactamente es este lago de fuego? ¿Es el infierno? Sí, pero es un poco más complicado que eso. Estos 2 humanos serán los primeros 2 humanos, almas humanas, que van a ir al lago de fuego. Antes de este evento, todos los que mueren o murieron y fueron al infierno fueron al Hades. En griego o en hebreo es Seol. La exacta palabra, Hades o Seol, son la misma palabra. Es el lugar de tormento. Nosotros decimos infierno. John Volver dice, los no salvos que mueren antes de la batalla de Armagedón fueron y serán arrojados al Hades, un lugar de tormento, pero no al lago de fuego, que el lago de fuego está reservado para aquellos que finalmente habrán sido juzgados como indignos de la vida eterna después de los 7 años. Este
lago de fuego, o sea, antes de el Hades, lago de fuego, es confirmado por Jesús mismo, Lucas 16, hablando del hombre rico y Lázaro. Y en el Hades alzó sus ojos. Este hombre rico, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces en el Hades, aún donde la gente va, hay fuego, hay tormento en ese lugar. Y Jesús habla de esto en Marcos, verso 9, cuando dice: y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar el tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y agrega: la sal con lo que todos serán sazonados es el fuego. Ahora, este lugar actual de tormento, el Hades en Apocalipsis, da lugar a un nuevo infierno diferente que representa la prisión final de tormento para todos aquellos que viven en el Hades o Seol o el infierno actual. Harry Ironside dijo: estos dos hombres, el anticristo y la bestia y el profeta falso, son capturados vivos y 1000 años después siguen sufriendo la venganza del fuego eterno, demostrando que así el lago de fuego no es aniquilación y que tampoco es purgatorio, porque ni aniquila ni purifica a estos dos enemigos caídos, enemigos de Dios y del hombre después de 1000 años bajo juicio. Y vean que todo el ejército es muerto en esta batalla. Todo el entero quiere decir todos soldados mueren en esa guerra. Nosotros, cuando volvamos con Jesús, volveremos como su ejército. ¿Nosotros seremos parte de esa batalla? No, porque Jesús pelea esa batalla por sí mismo. ¿Cómo es destruida esta batalla? El 21 nos dice: todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Barnes dice que fueron cortados por la palabra, muertos por la espada, como matados por una espada. Algunos de ustedes conocen la canción Gran Fuerza es nuestro Dios, y habla de nuestra palabra que va a quitar a todo este ejército. Y dice: aunque este mundo lleno de diablos amenaza con deshacernos, no temeremos, porque Dios ha querido que su verdad triunfe a través de nosotros. El príncipe de la oscuridad, no temblamos por él, porque dice al final: una pequeña palabra lo quitará, una palabra de la boca de Jesús. Y el último versículo del 19 dice que los buitres devorarán los cuerpos hasta hartarse. Voltaire y Hobbes dicen esto: los cadáveres de estos guerreros caídos serán una comida de sacrificio que las aves y los animales consumirán. Es una inversión impresionante. En lugar de que los seres humanos consuman los animales de sacrificio, aquí son los animales los que consumen a los seres humanos sacrificados por el honor de Jehová. Y al ir al capítulo 20 hay una gran transición. Verso 1. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano, sujeto con fuerza al dragón. Este ángel agarra al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años.
El ángel lo lanzó al abismo sin fondos y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Vemos aquí que el ángel tiene una llave al abismo sin fondo. En griego es abismos, abusos, se llama, es un abismo, el abismo sin fondo e ilimitado de profundidades inmedibles, pozos sin fondo. Cubrimos esto en capítulo 9, pero brevemente quiero hablar que muchos creen que este abismo está en el centro de la tierra. Esta idea se da credibilidad del libro de Números 16, donde descubrimos que varios hombres se rebelaron contra Moisés y son destruidos cuando se abre la tierra y ellos caen vivos adentro al Hades, a Seol. Moisés escribió en el 16:32, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y en el Antiguo Testamento la palabra en hebreo es Seol. Seol. Chuck Smith dice, sabemos que el Hades está en el corazón de la tierra. Muy interesante. En verso 2 dice que el ángel sujetó al dragón. ¿Pueden imaginarse eso? Un ángel poderoso que sujeta a Satanás y lo encadena y lo abre la tapa y lo tira al pozo sin fondo. Dice que por 1000 años es encadenado. La palabra griega para atar es deos. Quiere decir atar, sujetar con cadenas, estar en ataduras. Sabemos que una de las estrategias de Satanás es encadenar a los seres humanos en muchas cosas. Los ata, a veces aún usando estas cadenas para encadenarnos a enfermedades. Lucas 13:16 dice, después de sanar a la mujer que estaba encorvada, dice en el 13:16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Entonces ahora en capítulo 20, finalmente Satanás, el diablo, este ángel caído malvado, que durante 6000 años ha estado encadenando y atando a millones de personas con maldades opresoras, ahora él mismo es encadenado por 1000 años. Por 1000 años. Verso 3 dice esto. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. ¿Se pueden imaginar cómo se va a ver ese día cuando Satanás ya no tiene influencia? Las instituciones mentales, ¿cuánta gente saldrá de ahí sin esa opresión? ¿Cuántas familias serán cambiadas? No sabemos, pero va a ser interesante. Él es atado por 1000 años. Y estos 1000 años ensamblan ¿con qué cosa? Con el reinado de 1000 años de Jesús. Y dice que durante los 1000 años, dice que el diablo no puede engañar más a las naciones, porque no estará aquí. ¿Cómo se verá eso? ¿Cómo se sentirá eso? ¿Cómo será eso? Sin Satanás en la faz de la tierra. Entonces nadie durante ese 1000 años podrá decir que el diablo me hizo hacerlo, porque ya no está ahí para obligarnos a hacerlo. Eso significa que 100% cierto que no habrá guerra espiritual o oraciones contra huestes de espíritus malos. Yo creo que sí. Eso incluye los demonios y las huestes de los espíritus malos.
No encontré opinión sobre esto, pero lógicamente si Satanás no puede engañar a las naciones más, yo no creo que eso permita que él siga engañando por sus secuaces tampoco. Yo creo que eso todo se va. Ahora, ¿eso quiere decir que el hombre no va a pecar sin la influencia de Satanás? Me temo que no. El hombre todavía tendrá su carne y eso por sí mismo seguirá siendo una fuerza con la cual tendrán que bregar, como sabemos hoy en día y como confirma la Biblia. Santiago 1:13 dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen. Aún sin Satanás, nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Gálatas 5:17 habla de esta lucha. La naturaleza pecaminosa desea, o sea, nuestro viejo hombre desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, se luchan uno contra el otro entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero yo sospecho que la diferencia sin la influencia de Satanás va a ser palpable. Y palpable quiere decir una atmósfera tan intensa como ser tangible, como si podrías casi sentirlo. ¿Puedes imaginarte lo que se va a sentir no tener a Satanás en la faz de la tierra? Y al final, verso 3, se nos dice que Satanás será soltado después de 1000 años por un poco de tiempo. Verso 4 a 6. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados para dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 4 dice que Juan ve tronos y los que están sentados sobre ellos, que habían recibido autoridad para juzgar. ¿Sabemos quiénes son esas personas que están sobre los tronos? No sabemos. Algunos dicen que son los 24 ancianos que vimos en el capítulo 5. Algunos dicen que son los apóstoles. Verso 22, Lucas 22:30, habla de esto. Puede ser, hablando de los 12, de comer y de beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán. Habla de tronos y de juzgar a las 12 tribus de Israel. Puede ser los apóstoles. Algunos dicen que son los mártires, que son el enfoque de esta parte de la Escritura, así que debemos elegir. Verso 4 dice esto al final del verso 4. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios, los que habían sido decapitados por su testimonio. Aprendimos algunas cosas interesantes aquí. Aquellos que se negaron a tomar la marca de la bestia se fueron atrapados y decapitados. En el 4:15 se nos dice el 13:15. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera. Entonces la estatua ordenó que todo el que se negara a adorarle deba morir. Le dio vida a esta estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Pero aquí, leemos esto, pero aquí solamente se nos dice en toda Apocalipsis, que fueron decapitados. Y eso es, la palabra en griego es perekizo, que quiere decir cortar con un hacha, decapitar. No se habla en ninguna otra parte del Nuevo Testamento o de la Biblia. Puede ser que las ejecuciones durante los 7 años
también se llevan a cabo con otros métodos. John MacArthur dice, la palabra griega traducida como decapitado se convirtió en un término general para las ejecuciones, no necesariamente un método particular. Entonces, es posible que algunas personas van a ser ejecutadas por decapitación, pero quizás otros por otros métodos. El tema de estos versículos señalan al anticristo y dicen que estos santos martirizados vuelven a la vida. No vuelven a la vida humana, sino que ellos vuelven a sus nuevos cuerpos resucitados, los mismos cuerpos celestiales resucitados como nosotros recibiremos en el rapto. Estos santos martirizados perdieron esa cita con Dios, quizás por un día o 7 años, pero ahora ellos reciben sus cuerpos resucitados igual que nosotros. Y para sostener esa idea, que es su nuevo cuerpo resucitado, es lo tercero que leemos. Dice que ellos reinan con Cristo por 1000 años. Entonces, estos mártires, los que murieron durante los 7 años, van a recibir sus cuerpos resucitados y van a unirse a todos nosotros, que también estamos en nuestros cuerpos resucitados. Nosotros los que recibimos nuestro cuerpo resucitado en el rapto, ellos y nosotros vamos a volver con Jesús a la tierra para reinar y gobernar con Jesucristo durante los 1000 años. Y luego verso 5 revela algo de mucho interés. Dice, esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahora, el resto de los muertos a que se refiere aquí son los cuerpos de los incrédulos, los perdidos de todas las edades, que no resucitarán hasta el final de los 1000 años, cuando se lleva a cabo el juicio del trono blanco, que se nos detalla en este mismo capítulo y vamos a ver en otra semana. Uno dice, Tom, estoy confundido. Yo pensé que los que decía que los que murieron en batalla contra Jesús, que morían, iban al infierno instantáneamente. Es verdad. Pero ahora me está diciendo que ellos no van a resucitar hasta después de los 1000 años del reinado de Cristo. Es lo que está diciendo. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿ellos están en infierno ahora, sin cuerpo? Es una buena pregunta. Déjenme explicar o tratar de explicar cómo poner un paralelo de lo que sucede con los cristianos cuando mueren. Cuando tú mueres, tú vas a recibir un cuerpo inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos. Pablo lo dice en 2 Corintios 5, dice, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Entonces, recibimos un cuerpo tan pronto morimos, pero esto solo será un cuerpo temporal, porque cuando suceda el rapto es cuando tú recibirás tu cuerpo resucitado final y permanente. Primera Tesalonicenses 4 lo aclara. Le decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, o sea, en el rapto, antes de los 7 años, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Nosotros, si morimos antes del rapto, luego junto con ellos, nosotros los que aún seguimos vivos sobre la tierra, o sea, vivos en el tiempo del rapto, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Cuando nosotros recibamos esos cuerpos resucitados, van a ser igual que los de Jesús, como su cuerpo resucitado. Filipenses 3:20 hace el caso. Somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual a ¿qué? Al de Él.
lo hará valiéndose del mismo poder con el cual pondrá todas las cosas bajo su dominio. Tendremos un cuerpo resucitado igual que el de él. Corintios 15 dice, mismo punto. Al igual que ahora hemos llevado la imagen de Adán, un día nos pareceremos a Cristo. Escuchen, así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, también nosotros llevaremos la imagen del hombre celestial. Nuestros cuerpos resucitados se van a ver como el cuerpo de Jesús. Eso es animador. Por eso me encanta estudiar el libro de Apocalipsis, porque empezamos a tener un cuadro claro de lo que va a ser. Sabemos cómo va a ser el cuerpo resucitado de Jesús. Era un cuerpo que podía comer pescado, podía aparecerse en un lugar así de solo estar, pero la gente no podía distinguir ese cuerpo aparte de un cuerpo humano. Cuando María vio a Jesús en el jardín, pensaba que era un jardinero. Él no tenía ella creía, él no brillaba el cuerpo en nada. Ella creía que era otro ser humano. Y aún los discípulos que caminaron como 3 horas con Jesús y sabían que él conocía la Escritura, pero no se destacaba nada de que él sea diferente a un ser humano. Escuchen, es mismo Jesús que los discípulos vieron y con quien se encontraron entre la resurrección y la ascensión. Ese mismo Jesús, ese exacto Jesús, en su mismo cuerpo, es el Jesús que vas a encontrarte en el cielo. Y tú tendrás un cuerpo como el de Él. Es una promesa que hace la Biblia. Y por el tiempo voy a cortar esto un poco. Algo que me encanta de Apocalipsis, que tiene que ver con este versículo en 1 Corintios 13. Ahora vemos las cosas. Vemos las cosas como en un espejo, oscuras, pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco como manera imperfecta, pero todo será perfecto. Con este libro es tan lindo porque podemos ver como a través de una ventana de vidrio oscuro, vemos un cuadro de ese día. Entonces, aunque tenemos un cuadro más claro de este libro y conocer más a Jesús a través del libro, la pregunta con la cual queremos cerrar es si Dios te conoce a ti. Tú puedes preguntarte, ¿qué quiere decir si Dios me conoce? Él conoce todo. ¿Cómo no me va a conocer? Yo entiendo eso, pero Dios promete solamente a los que aman a Dios que ellos serán conocidos por Dios. 1 Corintios 8:3 dice esto. Pero Dios conoce a todo aquel que lo ama. Pero lo difícil de todo eso que es aterrador se revela en Mateo capítulo 7. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos dirán, Señor y dueño nuestro, todos anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. También usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo le diré, apártense de mí, gente malvada. En este tema de ser conocido por Dios o no ser conocido por Dios, C.S. Lewis dice esto. En algún sentido, podemos ser desterrados de la presencia de aquel que está presente en todas partes y borrados del conocimiento de aquel que sabe todo. Podemos quedarnos total y absolutamente fuera, repelidos, exiliados, distanciados, finalmente e indescriptiblemente ignorados. Por otro lado, podemos ser llamados, acogidos, recibidos, reconocidos, amados. Y termina diciendo, caminamos todos los días en el filo de la navaja entre esas dos posibilidades increíbles.
Habrá un día donde tú vas a pasar una puerta y al otro lado de esa puerta tú vas a escuchar a Jesús decir algo así. Hasta ahora, Carol, Bill, John, Leslie, hasta ahora, yo como que veo un velo entre Jesús y yo. Y él diciendo esto, hasta ahora, Tom, me has visto por un vidrio oscuro y has sentido mi amor y visto, pero ahora me vas a ver cara a cara y me vas a conocer como yo te he conocido y sale ese velo y ahí está Él. ¿Te puedes imaginar cómo será eso? Esos brazos abiertos, alcanzándonos y sentir su amor y bebiendo de ese amor en nuestros cuerpos y nuestro corazón. O vas a escuchar eso o si no, apártate de mí, que nunca los conocí a ustedes, lo que han practicado la maldad. Son dos respuestas extremas. ¿Estás preparado para ese día? Cerremos en oración. Padre, pido por cualquiera que está escuchando por radio, por internet o aquí, si tú sientes que Dios está tocando tu corazón, esto no es trabajo de hombre, porque nadie te puede hablar y te puede obligar a conocer a Jesús. Pero si tú sientes al Espíritu Santo llamándote a hacer eso, yo te ruego que des tu vida a Cristo, porque en ese día tú vas a escuchar una de esas dos cosas. Tú puedes tomar esa decisión ahora mismo. ¿Cuál puerta vas a pasar? Si quieres recibir a Cristo, haz esta oración en tu corazón. Padre, yo reconozco que he pecado. He arruinado las cosas y te pido perdón. Y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal, mi Señor, sabiendo que la muerte en la cruz, tu muerte, ha sido sustituto para mis pecados. Gracias, Jesús. Ayúdame ahora, Jesús, a vivir una vida que te honra, no mantener mi salvación, sino como una manera de decir gracias por este increíble y merecido don. Y ayúdanos a todos nosotros que han hecho esa oración, que vivamos en esa anticipación de tu pronto regreso, porque tú vas a regresar, tú vas a volver para los tuyos. Nosotros anhelamos ese día. Gracias, Jesús. Lo pedimos en el nombre de Cristo y todo el pueblo dijo, amén.